Génesis no nos deja ocultos las necesidades de las personas, sus pecados, sus áreas más especiales y sus áreas más débiles. El capítulo de hoy tal vez va a ser la primera vez que alguien de ustedes lo escuche, porque si tú vas a predicar Génesis, no escogerías Génesis 34. Es uno de los capítulos más tristes, también más que tú dices, ¿y aquí qué aprendo, no? Porque es un momento muy, muy complicado. Jacob, estamos en la historia de Jacob que ya casi termina. La Biblia de Génesis, el libro de los orígenes, nos enseña la vida de los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac, y estamos casi por terminar la vida de Jacob. Ya nos explicó su regreso de donde él estaba con su tío, y está a punto de regresar a la tierra prometida, aún no entra, y sucede uno de los momentos más complicados con una de sus hijas. En Génesis 33 nos enseña la Biblia que antes de ir a la tierra prometida y entrar, hace una parada en una tierra, a las afueras de una tierra que se llama Siquem. Parece que él, no sé cuál sería la intención de Jacob, porque él compró esas tierras estando ahí, todavía no era la tierra prometida donde Dios le dijo que regresara, y compró esas tierras y ahí se estableció por unos años. Y eso nos enseña en Génesis 33, 18 al 19, que es casi al terminar. El estudio de esta mañana se titula El menosprecio a lo sagrado. El menosprecio a lo sagrado. Y nosotros vamos a comenzar con el capítulo 34, y nosotros vamos a darnos cuenta cómo es una sociedad, cómo es un mundo cuando ha menospreciado lo sagrado, cuando Dios no está en el centro de esa población, de esa ciudad o de esas personas. Vamos a ver qué cosas ocurren, no va a ser nada alentador, y quiero que vayamos a Génesis 34 del 1 al 7. Voy a leer la Nueva Versión Internacional en este día. Nueva Versión Internacional. Génesis 34 del 1 al 7. Dice, en cierta ocasión, Dina, la hija de Jacobo que tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y, a la vez, llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Vamos a detenernos acá. Y pues mientras está en esta tierra que él había escogido en las afueras de Siquem, se llamaba igual que el hijo de Hamor, pasa este acontecimiento, un evento muy pero muy triste. Por el lenguaje bíblico, por las palabras que se utilizan en el hebreo, en el original, aproximadamente estamos hablando de una mujer, prácticamente una niña, de 9 a 11 años. Era la novena hija, era la más chica de las hijas por parte de Lea. Lea le dio 9 hijos a Labán, 2 con su concubina, con su sierva, 7 naturales. Dina era una hija natural y la más chica. Y pues prácticamente tenía de 9 a 11 años, según el lenguaje original que habla de la niña en varias ocasiones en el texto bíblico.
Y pues lo que nos enseña es cómo gira y qué hace y cómo se ve el mundo cuando Dios no es su centro. Cuando el mundo, cuando las personas menosprecian a lo sagrado. Para Hamor y para el mismo Siquem que abusó prácticamente de esta joven, de esta niña, no era algo malo. Era algo que así era en la sociedad en donde ellos vivían. No era algo que para ellos no estaban cometiendo una atrocidad, una ofensa. Imagínate el grado de maldad de una población y de una sociedad cuando Dios no es su centro. Esto no nos admira, porque nosotros podemos ver en nuestra actualidad cómo luce y cómo se ve una sociedad cuando Dios no es su centro. ¿Qué se hace aún en la actualidad? Podemos escuchar que Dina, hija menor de Jacob, a través de Lea, 9 a 11 años. Pero ¿cómo es una sociedad cuando Dios no es su centro? Hemos escuchado aún nosotros abusos de niños menores de esa edad. Cosas en donde se citan y me tocó en la semana ver una noticia en donde se citaron, se vieron por las redes sociales, se citaron, tuvieron un día de cita, un hombre y una mujer, y termina en una maleta hecha pedazos la mujer. Y bueno, pues obviamente como están cámaras, pues quedaron grabados de que entró caminando y salió en maleta. Es muy triste cómo gira un mundo, una sociedad que menosprecia lo sagrado. Ahorita están peleados con que, ay no, la religión, y yo no me domino por la religión, pero cuando tú sacas del centro a Dios de una sociedad, se cometen cosas tan atroces como lo que estamos leyendo con la hija de Jacob. Para empezar, nosotros debemos, 1, o apreciar, o 2, o temer, si hoy nuestras familias, Dios no está en su centro. Porque si nuestras familias, Dios no está en su centro, en el centro de la vida de mamá, en el centro de la vida de papá, se cometen cosas muy, muy horribles. Y para ellos en sus mentes es normales, pues son mis deseos, es lo que yo quiero y no me importa nada. Aquí tenemos esto, cómo luce, y en un mundo y en una sociedad que menosprecia lo sagrado, en donde Dios no es el centro. En esa sociedad, los que dominan son los fuertes, los influyentes y los poderosos. Hacen lo que quieren, ¿no? Porque tienen dinero, los fuertes, los influyentes o los poderosos. Cuando Dios no es el centro. Y bueno, pues en una familia, cuando se nos viene a la mente los fuertes, los influyentes y los poderosos, se nos viene a la mente gente tal vez con dinero, grandes políticos, grandes gobernantes, pero no. En una familia, cuando Dios no es el centro, habrá quien se crea el poderoso en ese hogar, el influyente o el poderoso. Siempre hay eso. Así que yo quiero que tú también recapacites y recapacitemos cada uno en nuestras vidas, cómo era nuestra vida cuando menospreciábamos a lo sagrado, cuando Dios no era el centro. Vivíamos sin límites. Y aquí están ellos, aquí está esta historia, y lo que pasa es, dice el hijo, le dice a su papá en la normalidad de esta situación: papá, me gustó tanto esta Dina que quisiera pedirte que me ayudes a arreglar el matrimonio con ella, me quiero casar con ella. Dice que después de cometer este acto, lo acabamos de leer, le habló con palabras dulces, etcétera, y estaba queriendo arreglar, le pide al papá que arreglen el matrimonio. A mí me asombra, y tú vas a leerlo con detenimiento, me asombra que el papá dice: ok, está bien, vamos hijo. O sea, en ningún momento, oye, ¿qué has hecho? No, está bien, ¿quieres que arreglemos el matrimonio? Hablemos con su papá, hablemos con su papá y arreglemos su matrimonio. Para ese momento, si tú vas a Siquem, que lleva el propio nombre de quien cometió este abuso con Dina, Siquem y su papá Hamor, pues eran, en su momento, en su sociedad, eran pues los fuertes, los influyentes y los poderosos. Siquem era prácticamente el que tenía mucha influencia en esa ciudad, y su papá igual.
Entonces él le propone el hijo al papá, oye, acompáñame, llévame para pedirle en matrimonio. Y ellos van y le piden en matrimonio a Dina. Y obviamente como ellos se les hace normal, tú no vas a ver nunca en Génesis 34, Jacob, discúlpanos, mira, pasó esto, venimos muy apenados, mi hijo abusó de tu hija, pero queremos hacernos responsables. Absolutamente no te vas a encontrar con ningún intento de disculpa, porque para ellos no era malo. Porque cuando en una sociedad, en una familia, Dios no es el centro, las cosas se normalizan. La maldad se normaliza, y también eso lo hemos visto a lo largo de Génesis. Le dicen, oye, me quiero casar, y como son influyentes, como son poderosos, como son ricos, yo estoy dispuesto a darte lo que sea. Me interesa, Dina, yo estoy dispuesto a lo que sea. Vamos a la siguiente escritura, vamos a leer el 8. Y lamentablemente, pues Dina era la novena de las hijas de Lea, la más chica, 9 a 11 años, y 2 de sus hermanos no reaccionan bien. Entendemos que Siquem está en una ciudad cananea, una ciudad en donde no se respeta a Dios, en donde se supone que se respetaba a Dios. Eran esa familia que está siguiendo una promesa de parte de Dios, que es la familia de Jacob, y se supone que en esa familia sí se respeta lo sagrado, porque se supone que Dios es su centro, pero nosotros vamos a ver algunos planes en donde vamos a ver que esto no sucedió. Génesis, por favor, del 34, del 8 al 12. Dice, pero Hamor les dijo, mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así, ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten. Hagan negocios y adquieran terrenos. Versículo 11. Siquem, por su parte, le dijo al padre y a los hermanos de Dina, Siquem, el que abusó de la niña, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Vamos más adelante. Dice lo siguiente en el 13. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Versículo 14. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo, versículo 15, solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Verso 16. Entonces, sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Como tú ves, ellos estaban dispuestos a pagarlo todo. Y nosotros vemos cómo aún los hijos ahora de Jacob están menospreciando lo sagrado. Para ellos, la circuncisión era algo sagrado. La circuncisión en el tiempo de ellos, para el pueblo de Dios, para Jacob, tanto para lo que fue para Abraham y para su hijo Isaac, fue una señal de parte de Dios que tenía que hacer todos los varones al 8º día de nacimiento. Se convirtió algo que se hacía en la cultura de aquel entonces, pero para ellos fue apartada como una señal sagrada para formar parte, ser parte del pueblo del pacto. Para ellos no era, oye, ¿y eso de circuncidarse qué es? No, también se practicaba
como ritual de que ya pasaron los jóvenes a la pubertad, se practicaba en esa sociedad la circuncisión. No ignoraban esta parte, pero para Jacob, para Abraham, para Isaac, se había vuelto algo sagrado. Y aquí esta parte, y escuchando a Siquem, que ellos obviamente no fueron a disculparse, no fueron a pedir perdón, a tomar responsabilidad, sale la naturaleza de los dos, en este caso del segundo y del tercer hijo de Jacob por parte de Lea. Recuerda que Lea tenía 9 hijos. Su segundo y su tercero, Simeón y Leví. Simeón y Leví son los que le plantean esto a Siquem. Serían como los hermanos mayores, aparte del primero que fue Rubén, el segundo y el tercer hijo más molestos, y planean algo engañoso. Le dicen, oye, estamos dispuestos, Siquem. No sé por qué papá lo permitió, él escuchó. Los comentaristas hablan de varias cosas, de varias vertientes en donde Jacob había aceptado esta relación de matrimonios mixtos, de unirse con este Siquem. Hablan de eso, pero estos dos hermanos tenían un plan menospreciando la señal de la circuncisión. Tenían un plan entre manos. Y lo que ellos dijeron, ok, es gratis, no te preocupes. Quiero comentarte que para la entonces y la cultura la dote era muy importante. En lo que pagaban como dote era muy importante porque se consideraba, cada hijo traía algo a la familia, o sea, trabajaban y se cooperaban, o sea, los hijos varones trabajaban y podían ayudar a la familia, las hijas también. Y entonces, como te vas a ir, bueno, pues tú tienes que darme lo que voy a perder con la hija, ¿ok? Y por eso era la dote tan importante, porque vas a llevarte a mi hija y yo voy a salir perdiendo, porque ella me podría dar dinero a través de su trabajo y yo podría ganar. Y por eso era muy importante en esa cultura la dote. Y Siquem dice, pídeme lo que quieras, los regalos que quieras, el costo que quieras. Y Simeón y Leví, los hermanos naturales de mamá y papá de Dina, no sé si tenía, te digo, 9 o 11 años, dice, oye, no podemos juntarnos, no puedes llevarte, no puedes casarte con Dina si no te circuncidas tú y si no se circuncida todo el pueblo. Esa es nuestra condición, ese es el dote, ese es el precio. Familia, no solamente vimos en Siquem una sociedad que menospreció lo sagrado, nosotros ahora también estamos viendo que ahora estamos viendo un plan que está menospreciando lo sagrado, que es la circuncisión. Y bueno, pues lo hacen, y la razón que tenían Simeón y Leví era una trampa. Vamos al Génesis 34, por favor, versículos del 24 al 31. Génesis 34, 24 al 31. Desde el 23 está bien. Aceptemos su condición para que se queden a vivir con nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad, estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. 25. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor, que es el papá, a su hijo Siquem, sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Verso 27. Luego, los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. 28. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos
y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Verso 30. Entonces Jacob le dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Versículo 31. Pero ellos replicaron, es decir, Simeón y Leví: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Ok. Pues el plan de la circuncisión era una trampa por parte de Simeón y Leví. Y nosotros podemos ver una cadena de situaciones que no va a ser muy ajena a lo que nosotros podamos estar viviendo hoy. Primero, en un mundo que se menosprecia lo sagrado, un mundo en donde Dios no es el centro, se cometen cosas atroces, cosas muy dolorosas. Segundo, nosotros podemos ver lo que hace Simeón y Leví. No sé cómo estuvo ese plan, esa conversación, no sé qué pensó Jacob. Oye, pues, ok, no sé, nos engañaron ahí tanto a Jacob como a todos, pero no sé por qué Jacob también aceptaría este trato que representaba matrimonios mixtos. Pero pasa esto. Y lo que tenían Simón y Leví entre manos, pues era vengarse. Dice que mataron, obviamente la circuncisión, ellos sabían. Los hombres iban a estar adoloridos, no podrían hacer movimiento. Y al tercer día mataron a todos los hombres de Siquem. Ese realmente es un costo también que menosprecia lo sagrado. No fue una situación muy complicada. Cuando el papá está por morir y Génesis va a terminar, quiero que me acompañen y veamos la oración de Jacob por cada uno de sus hijos y veamos qué dice de Simeón y de Leví. En Génesis 49, por favor. Génesis 49 del 5 al 7. Génesis 49 del 5 al 7. Dice lo siguiente en Génesis 49, del 5 al 7. Dice en el encabezado, no sé qué dice en tu Biblia, en ese capítulo 49, en esta versión, la NBI, dice Jacob bendice a sus hijos. ¿Qué dice su versión? ¿Igual? Ok. Últimas palabras. Está bendiciendo a sus hijos y miren qué dice el 5, dice Simón y Leví, en esta versión, son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Es lo que ora Jacob por sus hijos. Ojo aquí, estamos hablando de dos tribus, una muy importante, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Aquí está orando y está diciendo, oigan, ustedes en su enojo, ustedes son capaces de hacer todo. Los necesito separar, los necesito desparramar. Ustedes unidos y enojados son terribles. Y fíjate que algo que ocurrió es que esto se cumple. La tribu de Simeón está por toda a la hora de distribuir las tribus a cada una de las 12 tribus, la tribu de Simeón está diseminada y queda como parte de la tribu de Judá. No, se desaparece, termina desapareciendo. Y la tribu de Leví es rescatada o se rescata porque en ese enojo, ese corazón de arranque, de furor que tienen, también viene encaminado en un momento, fueron celosos
cuando Moisés estaba recibiendo las tablas y el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro. Fue la tribu de Leví quien tomó venganza y mató a muchos hermanos israelitas como parte del juicio de Dios. Y ese acto lo ayudó obviamente sí estuvieron distribuidos por todo Israel. Recuerda que la tribu de Leví no tenía pertenencias, no tenía tierra, pero cada uno necesitaba darle un espacio. Y por eso vivió, porque tuvieron algunos eventos que fueron favorables, el enojo lo encaminaron bien y Dios usó a ese celo y a ese enojo como algo de poder cuidar lo que es sus mandamientos a través de la tribu de Leví. Pero familia, yo quiero que podamos reflexionar algo. En la versión NTV dice, en su enojo asesinaron hombres. Maldito sea su enojo, dice. Está hablando y especificando el enojo. Maldito sea su enojo porque es feroz. Y dice, y maldita sea su ira porque es cruel. Yo quiero que podamos reflexionar en algo. Nuestro enojo puede ser correcto. Nuestro enojo puede ser correcto. Pregunto, ¿el que le hicieran algo así a su hermana, está mal que experimentaran enojo? ¿Se enojarían ustedes si viven algo así? Totalmente. Ok, nuestro enojo puede ser correcto, pero no significa que nuestra respuesta a ese enojo sea correcto. ¿Ok? Nuestro enojo puede ser correcto, pero la respuesta a ese enojo que tengamos nosotros, ahí está la diferencia. En la bendición que les está dando Jacob a sus hijos, lo que está maldiciendo es la forma en que ellos reaccionaron en ese momento sobre su enojo. Dice, yo dispersaré a sus tribus quedarán dispersas. Dice, maldita sea en su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. O sea, sí experimentan enojo, sí experimentan ira, pero lo manejan mal. Se cometió un pecado grave, pero eso no significa cualquier manera de responder a ese enojo. Podemos pensar, familia, cuando estamos experimentando un enojo, una ira de esa manera, podemos pensar que tenemos el derecho a cualquier respuesta de nuestra parte, porque nos han hecho daño. Vuelvo a repetirlo, podemos pensar que tenemos el derecho a responder de cualquier manera porque nos han hecho daño. Yo quiero hablar a tu corazón. Yo no sé quién en tu vida, que su vida, ojo con esto, familia, y eso también es muy triste, porque ahorita te hablaba de cómo comienza esa historia con Siquem y el abuso con Dina, y te platiqué de cómo funciona una sociedad que menosprecia lo sagrado o cuando Dios no es el centro. Pero yo quiero decirte algo, también en las iglesias se hieren personas. También ha habido abusos dentro de las mismas iglesias en donde se supone que Dios es el centro, ¿cierto o no? Yo estoy firmemente convencido que yo me estoy refiriendo a ustedes que han sido personas dañadas por un mundo en donde Dios no es el centro, o tal vez en donde Dios aparentemente sería el centro. Yo quiero que tú te preguntes esto, si te está pasando lo mismo que Simeón o Leví, que tú tienes un enojo correcto, pero tal vez tu respuesta esté siendo incorrecta. Y necesitas permitirle a Dios que te haga ver eso. Ahora podemos estar vengándonos, dejándonos de hablar, queriendo devolver el mal que nos han hecho. Muchas cosas yo quiero que tú puedas reconocer porque nos han herido, nos han ofendido, nos han lastimado. Esto es de todos los días, en tu trabajo, en tu casa, en donde sea nos han herido. Pero la respuesta es, ¿y cómo respondo de mi enojo? Familia,
Nuestra cultura nos ha hecho fascinarnos, nos ha gustado, nos divierte, aplaudimos. Cuando estamos en una sala de cine, cuando estamos en televisión y vemos que en un personaje le hacen algo malo y después se venga y hace un matadero, aplaudimos porque se vengó. No está en nuestras mentes, de que Dios está atento a eso. No está en nuestras mentes de que Dios está atento de, a mí no me gusta que aunque tu enojo sea correcto, pienses que puedes responder de cualquier manera. Aquí a muchos de ustedes tal vez los han asaltado, los han hecho cosas y vamos por la banda y le damos, nos enoja. Ya te metiste con la persona incorrecta, ¿no? Jacob, fíjate que estaba en un momento, y lo vemos en el 49, en donde dice, ya la regaron, hijos, esto ya la complicaron, ahora nos van a hacer daño, somos menos. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Yo no sé, pero Jacob, él de su hermano Esaú, no experimentó la venganza. Esaú estaba enojado con él, pero en su enojo no respondió con venganza. Familia, tenemos llena la palabra de Dios, en donde quiere enseñarnos Dios cómo reaccionar correctamente cuando tengamos un enojo correcto. Y la venganza no es el camino, no lo es. Por eso te digo, estamos acostumbrados a aplaudir, sí, se vengó, qué padre, mató a todos. De hecho, ahorita tú ves y dices, oye, mataron a todos los hombres, y decimos, está bien. Mató a todos, pues lo que hizo no fue menor. Necesitamos nosotros, cuando nosotros tenemos un enojo, familia, tenemos que cuidar lo siguiente. Dejamos de buscar justicia y buscamos venganza. Cuando tenemos un enojo, vuelvo a repetirlo, dejamos de buscar justicia y buscamos venganza. Esto, la venganza, es lo incorrecto. Tienes un enojo correcto, sí, desea la justicia, pide por justicia, clama por justicia, pero no por venganza. La venganza es lo incorrecto. Vamos a Romanos 12, 19 al 21. Romanos 12. Dice, la NBI dice el 19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Crees? Dios bendice al que me asaltó, dale abundantes bendiciones. ¿Tú crees que vamos a hacer eso? No, si no nos dice Dios, hey, esto es lo que tienen que hacer. Dios, espérame, no, eso no es natural. Yo quiero vengarme. No solamente, yo creo que lo natural ahora, familia, cuando nos han hecho daño, no solamente queremos justicia, queremos vengarnos. Y decimos, no sabes a los que conozco, ahora sí ya se te armó Troya, ¿no?
Pensamos en cosas, si no conocemos a nadie, no conozco a nadie, pero si tú tienes tus contactos, los vas a usar. Personas han usado sus contactos para dejar en la cárcel a personas de por vida. Han hecho cosas. Cuando tienes contactos de los que tengas en la calle o donde quieras, los vas a usar. ¿Qué te dice a ti Romanos? No tomes venganza. Y no solamente nos dice, bueno, ya está bien, no tomo venganza, ya estamos, no. Dice antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y después nos dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Qué mensaje tan poderoso y tan diferente a lo que sentimos en nuestro corazón. Tú te imaginas a Simeón y a Leví, Dios, te pido por Siquem, es contra natural, pero algo que me encanta, familia, es que Dios siempre ha querido que nosotros nos movamos en esto, en justicia y no en venganza, siempre. De hecho, se ha malinterpretado un principio y una ley que era protector en esto. Y quiero que vayamos a Éxodo, por favor. Éxodo 21. Éxodo 21, 23 al 25. Éxodo 21, 23 al 25. Dice en el 23, si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida. Verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Vamos a detenernos ahí. Éxodo no es un principio de venganza, ¿lo notaste? Es un principio de justicia. No es un principio de venganza. Dios sabe que en nuestro enojo queremos responder y Dios dice, no puedes reaccionar así, no puedo enseñarte. Claro que tampoco vas a decir, sí, dale, háganme lo que quieran. No, Dios tampoco nos enseña eso. Pero en Éxodo nos está enseñando un principio de cómo administrar la justicia. Y lo que nos está diciendo que el castigo no debe ser mayor. El castigo no debe ser mayor ni menor que el delito que se cometió. Parejo. Si hizo eso Siquem, aplicando la justicia de Dios, ¿cuántos deberían haber muerto, familia? ¿Quién debería haber muerto? A lo mucho, Siquem, que fue el que abusó. ¿Cuántos murieron en Siquem? Todos los hombres, Siquem, su papá, los hombres que ni la debían ni la temían, los animales, y tomaron a las mujeres y tomaron a los hijos y las posesiones. ¿Ves cómo funciona la venganza? Escala, se sale de control. Y Éxodo está enseñando a su pueblo un principio que no tiene que ver con venganza personal, sino con administración de justicia. Y muchos dicen, ay sí, mira, pero Dios dice, ay, ojo por ojo, diente por diente, que Dios es tan malo. Está enseñando algo para proteger, para administrar justicia, porque iban a ver ese tipo de cosas. A veces, familia, yo quiero decirte, y lo que más nos duele, y más nuestra cultura mexicana o la familia, algo que nos duele es que por muchas razones no vemos la justicia llegar. Dices, bueno, Fer, me conformo con justicia, pero no la vemos llegar. ¿Qué queremos hacer? Queremos tomarlo en nuestras propias manos. ¿Qué hacemos? Imagínate, tú como cristiano hacen algo, tú vas por los canales correctos, demandas, haces, paras, estás queriendo que se haga justicia. ¿Y qué es nuestra cultura? Con la corrupción, el billete, toda esta parte, no, pues ya te ganaron. ¿Se acuerdan de nuestro hermano, tú lo conoces bien, que vendía plantitas?
José. ¿Recuerda a nuestro hermano José que venía? Algunos lo conocen, vendía plantitas. Ok. Su hermano, que también tú sabes que no son de recursos económicos grandes, atravesando el periférico, atropellaron y mataron a su hermano de José. Y la persona que mató, ahí está, dinero, y se fue contenta a su casa. ¿Qué haces? Esa es nuestra realidad. Aún en nuestra realidad, en nuestro mundo actualmente, el cristiano que quiere orar por su enemigo, vemos que la justicia no llega. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La pregunta es esto. Pues necesitamos actuar y creer lo que dice la palabra de Dios. Isaías 9, por favor. Isaías 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Familia, yo les quiero decir que va a haber un momento en donde nosotros necesitamos confiar en que se aplicará la justicia, y esa la administrará Dios en algún momento. Porque es horrible ser víctima de alguien más poderoso que tú y que no puedes aplicar justicia. Yo creo que te carcome o sea, toda la vida vas a estar amargado. Pero lo que tienes que confiar es: Dios aplicó corrupción, hizo y deshizo. Qué terrible. Me duele, o sea, eso en mí generan sentimientos de venganza, cosa que me pides no hacer. Pero quiero decirte que creo y que confío en que se va a administrar tu justicia tarde o temprano. Ten compasión, porque a mí no vas a administrar justicia, a mí me has perdonado mis pecados. Ten compasión. Por eso tú vas a ver a hombres y mujeres que pueden alcanzar a abrazar esto. ¿Qué quiero que tú puedas hacer? Familia, yo quiero que tú puedas evaluar tu vida. Porque este tema de el daño que te hacen a ti, tu familia, tu esposa, tu hijo, a quien sea, es lo que te tiene en la vida tratando tal vez de vengarte, de hacer algo. Yo quiero que te detengas y confíes en Dios. Dios dice: yo sí quiero la justicia. Yo proporcioné, administré cosas para la justicia, lo que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Yo quería mediar una cosa por otra, pero también sé que en este mundo tal vez no todos experimentarán justicia. Algún día yo lo voy a hacer, pero déjenmelo a mí. Por eso cuando nos dice en Romanos 12, no tomes venganza, dicen: yo la daré. Nos está diciendo también: déjenmela a mí. La justicia también nos está diciendo: yo gobernaré con justicia. Si se pasa, si esto no escala y nunca tuviste justicia, no te preocupes, va a haber. No vivas amargado, no vivas amargada. Tenemos innumerables textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan a perdonar, a orar, a superarlo. O puedes quedarte. En la iglesia me hicieron, en mi familia me hicieron, en mi trabajo me hicieron. Pues sí, lo siento.
Pero necesitamos tomar este ejemplo brutal de estos dos hermanos ante un acontecimiento terrible. Aprendamos de ellos. Se disipó sus tribus. Cuando una persona toma venganza, las cosas no terminan bien, nunca terminan bien. Y no vas a ser la excepción. Acompáñame en una oración, por favor. Todopoderoso que estás en el cielo, ayúdanos, Dios, a no menospreciar lo sagrado. Y tus mandamientos son sagrados. Y tu instrucción es sagrada. Ayuda a detener al hijo que se quiere vengar de su papá porque no lo tomó en cuenta, porque no jugó de niño, porque no le dio cosas y ahora de grande se quiere vengar. Ayuda a la hija, a todos nosotros, Dios, porque vivimos en un mundo que menosprecia lo sagrado. Aún en las iglesias, lastimosamente, Dios, dañamos, herimos y destruimos. Perdónanos por usar lo sagrado como lo usaron Simeón y Leví, la circuncisión. Nosotros también usamos cosas sagradas y dañamos. Padre, ayúdanos a no desorbitarnos queriendo y disfrutar la venganza. Ayúdanos, Dios, a entender que tú quieres que vivamos la justicia y que si esta no llega en esta vida, llegará contigo, Padre. Gracias por tratarnos con compasión y misericordia. Padre, qué desafiante es para nosotros orar por nuestros enemigos. Es difícil, es antinatural. Necesitamos de tu Espíritu Santo en abundancia para orar por ellos. Ayúdanos, te lo rogamos. Y es en Cristo Jesús en quien te pedimos y oramos esto. Amén.